Ivonne, sé de tu historia, de tu infancia, de tu adolescencia, que como muchos neoloneses batallaste, te esforzaste, trabajaste con tus padres, les ayudaste. Cuéntame esa etapa, cuéntanos esa etapa de tu vida. Sabes que yo soy la mayor de 4 hermanos y la realidad en mi casa, mis papás siempre nos enseñaron a trabajar. Ellos vienen de una familia de trabajo, mi mamá es de General Terán, mi papá de Escobedo, y se han abierto camino a ambos con un trabajo incansable. Desde que yo he crecido siempre he visto a mis padres trabajar. Y la realidad me han enseñado a que se abre una puerta y se cierra, y cuando sabes trabajar, te abres otra. No importa, siempre y cuando sea un trabajo honesto, un trabajo honrado y un trabajo digno. Y la realidad desde muy chiquita me enseñaron a trabajar. Ellos tenían un negocio, mi mamá, que es comerciante toda su vida, y ella me enseñó a trabajar desde muy chica. Yo tenía 12 años y me llevaba con ella. Yo era la mayor y a mis hermanos, algunos sí les gustaba trabajar, yo estaban muy chiquitos. Entonces yo tengo ahorita 36, tengo una hermana de 35, tengo otra hermana de 33 y tengo un hermano de 31. Entonces imagínate las edades, yo tenía 12 y ahí cuéntale. Y entonces nos llevaban a trabajar desde muy chica, nos enseñaron la cultura del trabajo y del esfuerzo. Y un día mi papá nos dice, ¿sabes qué? Ya tienen que empezar a crecer ustedes solos, y nos presta para poder mis 2 hermanas y yo poner un negocio. Y empezamos a poner un negocio y de ahí las tres nos administrábamos, nos organizábamos juntas, primero para pagarle a mi papá, porque primero había que cumplir, y luego ya empezábamos a hacer el negocio rendir y ya nos repartíamos las ganancias entre las tres. Nos quedaba poquito, pero nos quedaba para las tres. Y yo creo que fue una gran formación de poder enseñarnos a trabajar y a ganarnos la vida, a saber cuánto te cuesta comprarte un saco, comprarte unos zapatos, tener un pantalón o pagar la gasolina de tu carro o la mensualidad de tu carro. Entonces creo que fue muy importante el que ellos nos hayan enseñado a poder trabajar. Yo trabajo desde esa edad y entonces después empecé a estudiar, bueno, estudiaba la secundaria en ese momento y luego la preparatoria, la Universidad la hago en la Autónoma de Nuevo León. Yo seguía trabajando en el negocio ya con mis hermanas y luego de ahí empecé a trabajar de voluntaria en Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo estudiaba leyes y de ahí empiezo una nueva oportunidad en Canal 53. Después me dan la oportunidad de entrar a una etapa en multimedios. Viéndome en un evento, me invitan a hacer un casting en multimedios y entré ahí y a la par estudiaba. Entonces estudiaba, trabajaba en el canal y luego trabajaba en mi negocio, más trabajaba en una tienda que se llama Hoy Surtidor del Hogar, pero que en ese tiempo era Amo. Yo no sé si te acuerdas. Sí, claro que sí. Es como sabía de comercio, me invitaban a poder hacer controles remotos de radio, pero a que los sábados y domingos yo diera un precio especial a la gente. Entonces yo tenía una computadora, me daban el precio especial y yo atendía a la gente. Me encantaba hacerlo. Entonces llegaban, los atendía y les daba un precio especial y a la tienda también le iba muy bien. Entonces juntos hicimos una gran mancuerna. A la par trabajaba en un despacho jurídico, que ahí obviamente no me pagaban, pero lo que aprendí fue invaluable. Entonces aprendí mucho en ese despacho, trabajaba en la parte política y entonces en la política fui metiéndome en campañas de voluntaria, trabajaba en las campañas de alcaldes, en las campañas de gobernadores y en el 2013 es cuando se da ya la oportunidad de poder entrar firmemente al servicio público como diputada local y es cuando yo cierro la etapa en los medios de comunicación y ya formalmente arranco mi etapa dentro del servicio público. Ivonne, y de niña, aparte de jugar con muñecas como muchas, ¿la política la imaginabas? ¿Querías hacer algo en este ambiente? Sí, siempre fui una niña muy activa, muy hiperactiva. Y la realidad, mi padre él tenía una carrera política muy fuerte. Siempre trabajó en una administración pública, no con un cargo de elección popular, pero era secretario de Servicios Públicos, en otro momento fue síndico segundo en Escobedo, en otra administración trabajó igual en Servicios Públicos. Él traía una carrera dentro del servicio público y con él empecé a crecer y me llevaba a mi mamá al voluntariado. Como esposa del secretario de Servicios Públicos, nos llevaba a mí y a mis hermanos al voluntariado y trabajaba mucho en las colonias, en las más humildes. Y ahora vamos a llevar despensas, ahora vamos a llevar comida, ahora vamos a llevar esta actividad para que los niños puedan tener algún esparcimiento. Entonces, desde muy chica empecé a crecer en el partido y en el servicio público. Estudio leyes porque yo quería defender los derechos de la gente. O sea, yo quería trabajar para que a la gente le fuera bien y cuidar su patrimonio, su seguridad social, su bienestar familiar a través de la abogacía. Entonces, yo sí me imaginaba trabajar para la gente, trabajar en el servicio público. Creo que las dos áreas donde más he trabajado, porque en medios estuve 7 años y en el 2013 cerré esa etapa, yo no hubiera podido estar ahí si la gente no me hubiera apoyado.
Y en el servicio público, yo no hubiera crecido en el servicio público si la gente no me hubiera dado su confianza. Le tengo un profundo agradecimiento a la gente de Nuevo León, porque gracias a ellos yo he podido ir poco a poco avanzando y he podido ir creciendo en la política para servirle a la gente. Yo no veo la política de otra manera, sino de qué manera puedo cambiarle y transformar la vida a nuestra gente de Nuevo León. Ivonne, ¿cómo se te dio la oportunidad de ser primero diputada local? Bueno, candidata y ganar la diputación local. Bueno, trabajé mucho en Escobedo. De hecho, mi servicio social de la carrera de leyes lo hice en Escobedo, en el jurídico de tesorería. Ahí fue mi primer trabajo dentro de la administración pública. Y luego empecé a participar en estas campañas políticas. Y participé en campañas como todos, cuando me dicen, yo quiero llegar a ser alcalde, yo quiero llegar a ser diputado, les digo, a ver, yo empecé igual que tú. Yo empecé pegando calcas, en los cruceros, hablando de un candidato, tocando puertas. Entonces, así empezó Ivonne igualmente. Y luego ya me dan la oportunidad, en el 2003, es la primera vez que le dan la oportunidad a mujeres y a jóvenes de empezar a participar fuerte. Entramos 8 jóvenes al Congreso del Estado. Yo tenía 24 años y la diputación local es en Escobedo y San Nicolás. Era una diputación que estaba perdida. En ese momento no la tenía nuestro partido y yo sabía que si había dejado una etapa tan importante en mi vida, como fueron esos 7 años en medios de comunicación, tenía que demostrarles que de mi trabajo, de mi compromiso y de mi agradecimiento con la ciudadanía. Me puse a trabajar muy fuerte, creo en la campaña cercana a la gente, en mano con mano, en tocar muchas puertas, y así lo hice. Entonces, mis recomendaciones más fuertes que me dieron en la gente que confío fue, si quieres ganar, la campaña más certera y la mejor es casa por casa, mano con mano y cercana a la gente. Aparte, no se te da. Me encanta. Digo, no quiero darte por otro lado, sino que se te da, o sea, el estar cercana, el estar apapachando a las mujeres, a las personas. Disfruto mucho mi trabajo. Amo mucho lo que hago. Yo estoy aquí porque realmente quiero cambiar el rumbo de mi estado y porque en cada lugar donde he estado he tenido pruebas muy grandes, amigo. La diputación nos fue muy bien, la gente de Escobedo y San Nicolás me dio un gran respaldo para yo poder ser diputada local. Hicimos grandes cosas en mi diputación local. Después me voy como directora general del DIF en Guadalupe y ahí conocí verdaderamente lo que es amar la política, porque en Guadalupe me dio la oportunidad de estar cuando la gente más lo necesitaba, si había un incendio, si había fríos muy fuertes, si había inundaciones, si había un suicidio, si había una patria potestad que estaba peleando a alguien. Me tocó trabajar guarderías, las casas club del adulto mayor, los 22 centros DIF, la etapa jurídica para poder resolver los problemas familiares. Entonces me tocó un área maravillosa de crecimiento en lo personal y además de que me doliera lo que a la gente le dolía. ¿El DIF te hizo cambiar de alguna manera la vida, tu forma de pensar? La etapa que más me hizo cambiar fue la alcaldía de Guadalupe. Si tú me preguntas si soy una Ivonne antes de Guadalupe y una Ivonne después, sí lo soy. Yo no me esperaba lo que viví en Guadalupe, lo que enfrentamos en Guadalupe y la formación que a mí me dio. Una Ivonne más fuerte, más valiente, más humana y una Ivonne más madura, que creo yo que fue el crecimiento que a mí me dejó Guadalupe. Tuve que poner ahí, pues, no solamente mi convicción y mi voluntad de servirle a mi municipio, sino además saber lo que era la política. Y la política, ya entendí que la política no es para servirte, es para servirle a la gente. La política no es para empoderarte, la política es para poder hacer para la gente. Y cuando pones tu propia vida a cambio de la de los demás, tu política cambia. Sí, porque recuerdo que tuviste hasta amenazas. Fue una etapa dura que, si volvería a vivir Guadalupe, amigo, la volvería a vivir igual. No cambio ni un momento difícil que viví, porque me hizo un aprendizaje en mi vida muy importante. Guadalupe me enseñó varias cosas. Primero, a dar la cara, en los tiempos buenos, pero sobre todo en los tiempos duros. Guadalupe me enseñó a tomar decisiones fuertes, a que no me temblara la mano para regresarle la paz, la tranquilidad y la seguridad a mi gente. Me enseñó a dar la lucha frontal contra la corrupción y contra la delincuencia organizada y a tomar decisiones apegadas a la gente. Que cuando tú piensas en una decisión apegada en la gente, no te equivocas. Varios acontecimientos marcaron la vida en Guadalupe. Primero, la Expo de Guadalupe, que fue un momento muy duro por el que atravesamos. Yo decidí cerrar la Expo y darle un golpe contundente a un momento muy duro que la gente vivía. Recordarás tú que detuvieron al de Protección Civil mío, al de seguridad del lugar donde sucedieron los hechos. Nosotros atendimos a las 5 víctimas, a sus familias, para que en ningún momento sintieran la soledad del gobierno o que no estábamos con ellos. Al contrario,
Ahí estuvimos desde muy temprano para poder atender a las familiares de las víctimas. Cerramos contundentemente la expo y allí la gente vio una Ivonne dura, una Ivonne fuerte, pero una Ivonne que estaba pensando en la ciudadanía. La gente tenía que sentir que estábamos de luto, que nos había dolido, porque nos había dolido. Cancelamos días eso fue un 2 de mayo, cancelamos el Día de las Madres, cancelamos el Día del Maestro. Había verdaderamente un luto, y un luto real. A mí me había dolido como si fuera un familiar el que la había vivido ahí. Entonces, ese fue el primer acontecimiento donde aprendí a dar la cara. Nosotros